La Guerra del Chaco. La década del año de 1930 inicia con una profunda agitación social y política. El presidente Hernando Siles Reyes intentó prolongar su mandato, lo que generó un gran descontento entre varios sectores de la sociedad. En respuesta, una junta militar, apoyada por los partidos tradicionales, tomó el control del gobierno y entregó la presidencia a Daniel Salamanca. Salamanca llegó al poder con la imagen de un hombre íntegro, preparado y con una reputación impecable. Todo parecía indicar que realizaría un buen trabajo. Sin embargo, en pocos meses, esa imagen se desplomó. Su gobierno se ganó la oposición no solo de los partidos de izquierda, sino también de la clase trabajadora, ya que Salamanca se mostró abiertamente como un personaje antirradical y antiobrero. Su administración cometió una serie de abusos, recurrió a despidos políticos, represión, confinamientos y exilios. Además, la crisis económica mundial de 1929 golpeó duramente a la minería boliviana, provocando un aumento en los precios que desató una inflación imparable, obligando a que los sectores populares salgan a protestar. El territorio del Chaco. Bolivia, al nacer como república en 1825, heredó sus límites de la audiencia de Charcas, mantenidos bajo el principio de Luti Possideris Iuris: lo que posees, lo seguirás poseyendo. El territorio en disputa con el Paraguay estaba delimitado por los límites naturales. Al norte, el río Parapetí en Santa Cruz. Al oeste, el río Pilcomayo. Al este, el río Paraguay. Y al sur, la confluencia de estos ríos. El Chaco, una vasta extensión de aproximadamente 290.000 kilómetros cuadrados, era un territorio prácticamente desolado, inexplorado y desconocido para la mayoría de los bolivianos. Lejos de los centros urbanos, sin vías de comunicación adecuadas y con ríos inutilizados para la navegación. Esta región fronteriza contaba con escasa población, salvo algunos fortines edificados por ambos países. Paraguay había establecido de manera exitosa varios puertos sobre el río Paraguay, con apoyo de inversión extranjera, mientras que Bolivia contaba con algunos puertos, pero los mantenía deshabitados y sin inversión económica. Desde 1879 se vinieron firmando varios tratados entre ambos países, con la finalidad de delimitar de forma definitiva los límites. Pero el canciller boliviano Claudio Pinilla firmó el tratado más perjudicial para nuestro país, poniendo en duda que las provincias Cordillera y Chiquitos de Santa Cruz y la provincia Acero de Chuquisaca pertenecieran a Bolivia. Ricardo Mujía logró revertir este tratado en el año de 1913. Causas de la guerra. El conflicto entre Bolivia y Paraguay, conocido como la Guerra del Chaco o la Guerra del Petróleo, tuvo varias causas. Los intereses de las transnacionales extranjeras, la lucha por el control de los recursos naturales, especialmente el petróleo, fue central. Por un lado, Bolivia contaba con la petrolera estadounidense Standard Oil, establecida en su territorio, mientras que Paraguay estaba respaldado por la Royal Dutch Shell, que ambicionaba explotar los supuestos yacimientos en el Chaco Boreal. Sin embargo, nunca se descubrieron reservas significativas de petróleo en la región. Una salida al Atlántico. Antes de la Guerra del Chaco, Bolivia enfrentó dos conflictos bélicos. La Guerra del Pacífico privó a Bolivia de su acceso al Océano Pacífico. Bolivia se vio forzada a buscar una salida al Atlántico a través del río Paraguay, lo que convertía al Chaco en una región estratégica y vital para la navegación. Un territorio desolado. El Chaco Boreal, al igual que el litoral y el Acre, estaban escasamente habitados,
debido a las condiciones extremas, una tierra árida, sin agua y con un clima implacable. Esto lo convertía en una de las fronteras más desoladas y olvidadas del país. Desarrollo de la guerra. El presidente Salamanca, a pesar de haber perdido el apoyo del Parlamento y estando a merced de sus rivales políticos, decidió usar el conflicto con Paraguay para fortalecer su posición y realzar su imagen. En 1931, los paraguayos tomaron posesión de la laguna Pitiantuta. Posteriormente, en mayo de 1932, los bolivianos descubren esta laguna y la bautizaron con el nombre de Laguna Chuquisaca. El mayor Óscar Moscoso conformó un destacamento y emprendió marcha hacia el lugar antes mencionado. El 15 de julio de 1932 tomaron el Fortín López y lograron controlar la Laguna Chuquisaca, provocando la huida de varios paraguayos. Esta acción sería la chispa para el inicio de la guerra. El reclutamiento de soldados se volvió necesario, pero tanto indígenas como obreros resistieron al reclutamiento. Ante esta situación, el gobierno envió contingentes militares a ciudades y áreas rurales para capturar a los jóvenes que no se habían enrolado. El ejército boliviano contaba con solo 1.500 soldados y 22 camiones para el transporte en la zona de conflicto, lo que hacía su presencia muy reducida en comparación con el ejército paraguayo. Los soldados, especialmente del altiplano, tardaban hasta 2 meses en llegar al campo de batalla, viajando en tren, camión y a pie. El conflicto se desarrolló en 4 etapas. Durante las 2 primeras, Bolivia mantuvo la ofensiva. Sin embargo, en las 2 últimas, Paraguay pasó a dominar el campo de batalla. La primera etapa, entre junio y diciembre de 1932, marcó el inicio de las movilizaciones masivas de tropas y armamento. Ambos ejércitos se preparaban para un enfrentamiento a gran escala. La segunda etapa, entre 1932 a 1933, estuvo bajo el mando de Hans Kuntz. La tercera etapa, entre diciembre de 1933 a enero de 1935, fue testigo del giro de los acontecimientos. El ejército paraguayo tomó la ofensiva, logrando avances significativos. Finalmente, la cuarta etapa, entre febrero y julio de 1935. La batalla de Boquerón fue uno de los momentos más heroicos para Bolivia, donde 600 soldados resistieron 20 días ante un ejército paraguayo de 15.000 hombres, sin refuerzos, sin municiones ni alimentos. Los bolivianos demostraron un valor inquebrantable. Otro episodio crucial fue la defensa de Villamontes, donde el coronel Bernardino Bilbao Rioja, con 30.000 hombres, organizó una defensa férrea contra 15.000 soldados paraguayos, liderados por Estigarribia. La batalla, que duró alrededor de un mes, evitó que Paraguay tomara posesión de importantes centros petrolíferos y urbanos en Santa Cruz y Tarija. El Corralito de Villamontes. En pleno conflicto bélico, el presidente Salamanca convoca elecciones. Las mismas se realizaron el 11 de noviembre de 1934, resultando ganador Franz Tamayo, pero nunca llegó a ser posesionado. El 27 de noviembre de 1934, Salamanca decide visitar el campo de batalla en Villamontes. Intentó destituir al general Peñaranda y posesionar al general Lanza. La realidad fue diferente. Lo esperaban Peñaranda, Moscoso, Toro, Buch y otros oficiales que habían decidido no acatar las órdenes y derrocar al presidente. Salamanca fue encerrado y desarmado en el edificio del comando. Ahí fue obligado a renunciar bajo presión militar. Fue reemplazado por su vicepresidente, José Luis Tejada Solzano, quien buscó la paz y poner fin al conflicto bélico. El fin de la guerra.
El 14 de junio de 1935, a las 12 horas del mediodía, la guerra llegó a su fin. Ambos ejércitos, desgastados y con miles de bajas, dejaron las armas y se abrazaron en un acto de reconciliación. Este conflicto bélico había terminado y dejado un saldo terrible para ambas naciones. Bolivia había movilizado 200.000 hombres, con un saldo de 50.000 muertos y 20.000 prisioneros. El costo del conflicto ascendió a $228 millones. Paraguay, por su parte, movilizó a 150.000 soldados, perdiendo 40.000 vidas y 2.500 prisioneros, con un costo de $128 millones. La Guerra del Chaco dejó profundas cicatrices en ambas naciones, con un legado de heroísmo y sacrificio, pero también de dolor y pérdidas irremediables.